Comienza una nueva era. Pensadores de viñetas ahora es... Twitcheadores de viñetas. Vale, Buenas. bienvenidos, buenas humanos, a las mañanas de Pensadores de Viñetas. Tu matinal de cómic de confianza. Ya somos más fiables que Ana Rosa. Sí, Hombre, es ya el te único, es el único en el que ninguno de sus responsables ha compartido audios con el comisario Villarejo. Que se sepa. Que se sepa. Hasta ahora no ha salido nada. Yo no descarto algún día, sin saberlo, de pronto estar en un audio del comisario Villarejo. Bueno. Una vez más estamos en el Twitch de Gullón, con el propio Carlos Gullón teniéndonos de anfitrión y prestándonos pues la ayuda técnica, dejándonos su morada, lo que siempre le agradecemos. Y aparte de él, que es el primero y el más necesario, pese a ser invisible a vuestros ojos, pues estoy yo que soy Pamios y están por ahí en nuestros cuadritos Chinaski y Entiman. Decid cosas, Buenas. ¿qué tal la vida? Hola. Bueno, yo creo que el ser humano no está hecho para madrugar y espero que tampoco, bueno, que nadie tenga que madrugar nunca, ¿no? Es una especie de utopía comunista de rojos. Sí, de ciencia Total. ficción. Bueno, a ver, estamos empezando a las 11, tampoco es como que... Bueno, yo ya estoy muy cansado ya, y solo el lunes, o sea, no me quiero imaginar. Ya es verdad que el lunes, pero bueno, a lo mejor ayudamos a alguien a empezar el día con buen pie, quién sabe. Hombre, claro, obviamente, hablando de cómics, es pues, seguro. Bueno, que bien ha entrado eso, ¿no? De pronto, porque Bien, era entonces, justo, qué guay. era justo Guau, lo qué que dinámico. necesitábamos porque ya era suficiente presentación. Vamos a hablar un poco de qué... Bueno, no sé muy bien cómo habrás sonado las cosas, pero bueno. No sé muy bien. Hay una cosa que el público no sabe y es que nosotros tenemos una voz en nuestra conciencia, concretamente la de Gullón, Sí. que es como una especie de entidad espiritual que nos acompaña y también nos Y nos invita guía. a tomar cerveza. Sí. También. Bueno, hay voces que solamente suenan en tu cabeza, pero la de Gullón es verdad que sí que está en la de todos nosotros ahora mismo. Y no sabemos muy bien si estamos ya en la siguiente sección o no. Es que Pero, me recuerda pero un cómic sí que estaría bien que estuviésemos. Vamos a empezar ya a hablar de los cómics. Me recuerda el cómic aquel de que la mitad de la población escuchaba la voz de un mono espacial. Es que no me acuerdo del guionista ni del dibujante. Lo tengo en la estantería. Sí, No sé, el de Pero Minx, ¿no? ese, De si Minx. me lo recomendaste tú. Ah, vale, Sí. sí. ¿Cómo se llamaba este? Guau. Peter algo o algo David. No, Peter David no era. ¿Era Mulligan o Milligan? Ah, eso, Peter Milligan. 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 Peter Milligan, sí. El de Statics también, sí. Sí, dale al siguiente que vamos a hablar ya de los cómics, sí. Sacando las sillas al fresco. Ahora sí. Ahora ya estamos en la siguiente parte, que nosotros habíamos escuchado este audio antes por cosas técnicas. Entonces, ¿de qué cómics vamos a hablar? ¿Qué habéis estado leyendo? Creo que empezaba Entiman, ¿no? ¿O empezaba yo? Vale. Sí, empiezo yo si quieres. Venga, dale. Yo voy a primero con un bloque de dos que no son, bueno, antirecomendaciones. Intentaré siempre traer cosas que sean positivas, que sean agradables de leer, pero sí es verdad que de No cuando en siempre se cuando, puede. no, y de cuando en cuando también me gusta como traer cosas para avisar de, a mí no me ha gustado, vosotros veréis lo que hacéis con vuestra vida, pero a mí no me ha entusiasmado. Entonces, ¿son antirecomendaciones o antirecomendaciones? Son Claro. estas dos primeras anti-recomendaciones y las siguientes anti-recomendaciones. Perfecto. Joder, me lo voy a apuntar ese porque me ha gustado mucho. Entonces, empezamos con el tomo de Spider-Man, la saga del clon, colección 100% Marvel, porque yo, como soy idiota y me leo todo lo que tiene que ver con Spider-Man, pues me he leído esto. Porque lo tenía pendiente de comprar en su momento, lo pillé súper barato y dije, va, pues voy a leerlo porque uno se enganchó en la saga del clon de los 90 y tenía curiosidad de ver este experimento que habían hecho hace un tiempo. O sea, esto salió cuando en Estados Unidos empezaron a recopilar la saga del clon noventera
Tuvo mucho éxito la recopilación, más por nostalgia que por calidad, obviamente. Sí, no, era como ver descarrilar un tren. Y claro, era la sensación que tenía yo cuando lo leía en directo. O sea, yo los viví live y era un desastre. Y además coincidió esa época en la que Marvel estaba como cogiendo autores que habían tenido etapas muy reconocidas en su momento, como Claremont y demás, y les daba como una especie de parcelita en Marvel para tú haz tu mierda, no nos molestes en lo nuestro, te dejamos este rinconcito y tú desarrolla lo que quieras. Que fue cuando Claremont hizo, por ejemplo, el experimento aquel de X-Men Forever, con Tom Grummett dibujando, que era como que él retomaba a los mutantes donde los había dejado, porque él se fue después de la primera saga de X-Men, cuando entró Jim Lee, y luego se fue por discrepancias con editores, con el propio Jim Lee, con cosas así. Y entonces le dejaron como ese rinconcito. Y esto salió un poco también en respuesta a eso, en respuesta de, mira, pues vamos a hacer una especie de... es que no es ni what if, es que no sé cómo definirlo. Pero bueno, como lo vendieron como cómo hubiera sido la saga del clon si hubiera seguido adelante con el plan original. Entonces, claro, este cómic parte ya de una falacia importante, que es que no había plan original en la saga del clon de Spider-Man. O sea, ya partiendo de esta base. Yo tenía curiosidad de leerlo por ver qué trolas se habían inventado. Entonces, claro, como no hay plan original en la saga del clon, porque la idea básicamente es traigamos al clon de Spider-Man porque sí, porque nos apetece traerlo, porque si no nos hemos quedado sin ideas después de Matanza Máxima, que era lo más original que había en ese momento. Vamos a traer al clon de Spider-Man. ¿Qué pasa? Que claro, no hay plan original. De hecho, se nota mucho cuando lees la saga original que está más o menos planificado hasta la muerte de Tia May, que es en el 400, en el Amazing 400, y a partir de ahí es un descontrol absoluto. Entonces, claro, este cómic es muy mentiroso en el sentido de que lo que hace es tener muy en cuenta todo lo que pasó después en la saga del clon, o sea, toda la saga del clon en conjunto, y elegir qué cosas usar, qué cosas no. Es como una especie de retelling muy tramposo. O sea, no es un what if porque no es que cambie nada en concreto, no es de qué hubiera pasado si, yo qué sé, si T-May no hubiera muerto, qué hubiera pasado si... No, es simplemente contar lo mismo, pero como condensado en 6 grapas y quedándose con 4 ideas de la saga original, pero sin hacer tampoco cambios muy drásticos. De hecho, el final no es exactamente... De hecho, lo que más cambia es el final, pero es una de las ideas que se barajaba en su momento para terminar la saga. O sea, si no hubiera sido la que acabó siendo, que era la de resucitar a Norman y decir que que Norman estaba detrás de todo y tal, la otra opción era la que acaban usando en este cómic, que es prácticamente lo mismo. O sea, es resucitar a otro personaje para decir que él estaba detrás de todo y demás. Con la única salvedad de que al final, pues bueno, cambian 4 cositas del final, pero la base en sí es exactamente la misma. Me recuerda bastante a cuando en un anime hacen una especie de película que lo condensa todo y cambian 4 cositas y cosas así, ¿no? Sí, es que realmente es un poco eso, o sea, tal cual, o sea, es contarte en la base, digamos, la misma historia, porque al final empieza igual, Peter y Ben se encuentran porque Tia May está enferma, Ben va a la ciudad a visitar a Tia May, entonces cuando se encuentran en la azotea del hospital, no sé qué, llega Kane por ahí, aparece el chacal, pero está todo como muy condensado, o sea, hay toda la parte antes de la muerte de Tia May, cuando aparece el chacal, hasta la clonación máxima, todo está condensado en una grapa. Y luego sigue la misma estructura, o sea, Ben se convierte en el nuevo Spider-Man, dura muy poco, hay alguien por la sombra, hay en las sombras que parece que es el que controla todo. Entonces, claro, es como que quieren contarte más o menos la misma historia, pero dando la impresión como que esto estaba muy pensado de antemano y realmente no es así, porque la saga original no es así. Entonces, aparte de eso, o sea, aparte de que ya sea una mentira de base el argumento, el cómic es malo. O sea, es que me gustaría salvarlo por algún sitio, pero es que ni el dibujo de Todd Nauck es bueno, porque además es una cosa que me choca, porque los guionistas son Howard Mackey, que no es precisamente conocido por la mejor etapa de Spider-Man, y Tom DeFalco, que sí es un poco más famoso, sobre todo porque fue el que escribió toda la saga del traje alienígena, continuó lo del duende de Stern y tal, que es un autor más o menos clásico. Lo que pasa es que no son tampoco los guionistas más, no sé, más adecuados para este tipo de cosas, porque no fueron los que más destacaron en la saga del clon original. Y Todd Nauck, que es el dibujante, Todd Nauck, que es el dibujante, resulta que tampoco dibujó ningún episodio de la saga del clon de los 90, entonces lo han cogido ahí poco porque es un dibujante cumplidor, pero poco más. Y aquí no hace su mejor trabajo, o sea, Todd Nauck tiene trabajos bastante mejores. Entonces, claro, ya te digo, no tiene nada destacable ni a nivel de guión. Tom DeFalco, cuando escribe Tom DeFalco se nota que quiere retomar alguna cosa que ya usó en Spider-Girl, pero tampoco es una cosa muy destacable.
Y yo lo más destacable es la portada de Pascual Ferry y poco más. Es que no le veo nada más salvable. O sea, Ha habido problemas con tu vídeo. sí, ya lo he visto. Que ha salido, que se ha cortado un momento, no sé. Vaya especie de Frankenstein desde la barrera más horroroso estáis describiendo. Sí. Sí, Es sí. que a mí me resultaba chocante porque tenía curiosidad, quiero decir, curiosidad de decir, jope, quiero ver qué es lo que se han inventado para esto, porque es una premisa un poco, es una premisa interesante, porque de hecho en X-Men Forever, cuando lo hizo Claremont, los primeros episodios estaban bien, luego desvariaba, Ujú. pero luego nada, luego se va por de manera humana de que eso salga bien. Hombre, por lo que dices, puede servir quizá, es que ni siquiera, porque en realidad, pero bueno, quizá para que quien quiera enterarse de la saga del clon y no leerse todo lo que fue la saga del clon, que es muy larga, todo esto de aquella época, quizá como contenedor rapidito para enterarse un poco de cómo fue aquello, podría valer quizá, aunque es Sí, verdad que te de las pierdes premisas básicas, sí. el encanto de lo que hablábamos antes, de ver cómo el tren va descarrilando y no tienen ni idea de hacia dónde van y todo esto, o sea, realmente te pierdes eso, claro. Sí, no, a ver, y aún así, a medida que lo estás leyendo, ves que él ya está descarrilando en 6 grapas, o sea, quiero decir, porque es que ni los personajes tampoco están tratados como lo que deberían, o sea, están fuera de personaje varias veces, entonces es como que incluso para ser cortito es malo, es que no se habla ni por ahí, no se habla ni por decir, oye, es que, porque además tampoco es recontar exactamente la saga porque cambian cosas, pero lo que cambian tampoco es a mejor, entonces es que ya te digo, no sé. No sé muy bien el funcionamiento de. O sea, el fin que tenía esto no lo entiendo. O sea, Sacas unas perras, porque otra cosa. sí, pero tampoco creo que fuera. O sea, quiero decir, si no sacas un cómic guionizado por Howard Makey y dibujado por Tom Now pensando, voy a forrarme, quiero decir, si lo escribiera un guionista estrella, un dibujante potente, pues vale, pero es que ni eso tampoco. Es que suena Ya, parche sobre parche sobre parche. porque como- lo que Sí, hablabas sí. de X-Men Forever, hombre, si tienes a Claremont ya, hostia. Claro, y de hecho el de Claremont vendió bastante bien y de hecho sacaron como algún spin-off de Factor X también, guionizado por Louis Simonson y cosas así, es decir, como que eso sí funcionó más o menos bien, sobre todo al principio, luego ya Claremont empezó a desvariar y hubo baile de dibujantes también y entonces ya la cosa cambió, pero, pero esto es un poco un desvarío bastante importante. Y luego tenía otra cosita también que comentar, que Em, estoy intentando arreglarlo del vídeo, ¿crees que estoy puedes en ello. intentar volver a que te veamos? Estoy intentándolo mientras voy hablando, estoy intentando. Vale. Si quieres que pase el siguiente a comentar mientras yo voy intentando arreglar esto y para mí tú si quieres vas comentando lo tuyo. Vale, venga, vamos a ver Sí, si se apaña antes de tu segunda intervención. por eso. Vale. Vamos a empezar con. También tengo un bloque de dos cositas que vamos a ir un poquito rápido con ellas, cositas un poco como, podríamos decir, underground, no sé muy bien cómo definirlo, porque voy a hablar aquí de Cartones Perros 2. ¡Ole! Hombre, qué guay. Que, mm, que, bueno, ya me compré el primer Cartones Perros en el crowdfunding que hicieron y pues nada, aquí estaba atacando el segundo, que es un poco realmente, pues eso, seguir ampliando este universo sin ninguna clase de lógica, que es ahora, bueno, tienen unos colaboradores externos de lujo porque tienen a David Ramírez haciendo el inicio Qué guay. y a Albert Monteis haciendo el epílogo. Que la verdad es que sobre todo el de David Ramírez me parece bastante gracioso, cómo interactúan con este humor tan particular de perros, que es verdad que es un contenedor muy difuso, porque lo mismo te encuentras un post-humor de lo más anticlimático en el que parece que va a haber alguna clase de remate, pero no hay nada, como algo totalmente absurdo que no tiene ningún apego con la realidad, pero que se van intercalando conversaciones que no van a ninguna parte, como a veces incluso el humor más simple y clásico y zafio que pueda existir, no sé, es como un mare magnum de chorradas que luego de pronto también te encuentras en medio de esas chorradas tiras reflexivas o emocionales. Hay una particularmente, porque esto es. Hay lo mismo, hay cosas que ya han publicado por internet, como algunos contenidos extra
que no han aparecido en internet, que es donde se publica esto. Se lo publica en su cuenta de Twitter y en Fandogamia. Y, y esto, hay algunas tiras que no se publican por ahí. Hay una que es la de la historia de Chippy que hizo Flavor. Vamos, no sé si tengo que presentar muchos perros, pero vamos, tiene... ¿Cuántos son? Los autores son 2, 4, 6, 8 autores. Mucha gente aquí con estilos súper diversos que se van aunando. Hombre, Enti, has vuelto, ¿qué tal? Buenas. Te has vuelto a personificar. A ver Y cuánto eso, dura. hay una que hizo que se llama, hay uno que hizo Flavor, que lo tuvimos aquí, bueno, lo tuvimos en nuestra versión podcast en aquellos tiempos. Lo tuvimos 2 veces, aunque una no llegó a... No No existió murió, nunca. pero luego pudimos murió. hablar de lo de la caca. Sí, Buah, vaya programa, madre mía. sí, el programa de la caca es el que nunca veréis. El otro Pues, día me preguntaron por Oye Pimi Pum Pum. Mi hermano, ni más ni menos. Hombre, pues tiene una historia que es de las originales del tomo, que se llama Historia de Chippy, en el que Chope y Presunto, que son los 2 niños que aparecen en la portada junto al resto de habitantes de perros, bueno, son estos 2 niños que les llaman niños coñones porque siempre están pues haciendo travesuras y cosas de ese estilo. Chope y Presunto como que aprenden sobre la muerte y es como ultra dramática, reflexiva, emotiva, de pronto en medio de un montón de chistes que a veces son una tontería enorme, de pronto te encuentras con esta historia. O hay otra que esa no sé muy bien de quién es, pero que hay como un troll y un vampiro hablando de cómo han ido evolucionando a lo largo de su vida eterna y todo esto, como que de pronto, que esa sí fue publicada en internet, que de pronto te meten una hostia de realidad en medio de cosas que son absolutamente absurdas. Que no sé, es una mezcla muy interesante y sin embargo, a pesar de ser toda esta, eso, pues 8 autores, cada uno con su estilo, cada uno con su tipo de humor y con mezclas que podrían no tener sentido, se siente como un todo de alguna forma porque tiene su propia, no sé, su propio tono particular y no sé. La verdad es que te llegas a meter bastante en este mundo que es absolutamente caótico y sin ninguna clase de sentido, pero no sé, es muy divertido. Creo que a lo mejor sí que me reí más con el primero, por poner alguna diferencia entre el primero y el segundo y tal, pero el segundo tiene a lo mejor juegos más interesantes con la narración, creo que experimentan un poquito más, hacen cosas, no sé, y estas historias reflexivas merecen mucho la pena, que es verdad que junto con el primero sacaron, creo que se llamaba El fin de Cartones Perros, ¿no? sí. Que contenía estas historias un poquito más reflexivas y abstractas, no sabría muy bien cómo llamarlas, porque algunas no eran tan así reflexivas y emotivas, sino que eran más una cosa abstracta, pero que llegaba un poquito más... No discurría por los cauces del humor tan habituales, y aquí estas historias sí que las han metido en el tomo principal del Cartones Perros 2, o sea que, bueno, total, que es una lectura muy, muy recomendada si te gustan lo raro, básicamente, pero está muy bien. Me voy a leer bueno, pues lo típico que ponen las reseñas que han hecho personajes conocidos y tal en la contraportada, ¿no? Aquí tienen una de Miguel Noguera Hombre. que dice lo siguiente: cosas como estas deberían requisarlas y pisotearlas para después cremarlas en los altos hornos. Gentuza miserable, ladrones de niños, furia repugnante. Los autores es incorrecto, los llamo los malhechores de la existencia, pues de la cultura, escoria de las letras, basura pestilente. Y sabiendo que esto lo dice Miguel Noguera, pues sabes que te puedes encontrar cualquier cosa maravillosa. ¿Te has contado alguna vez cuando conocí a Miguel Noguera? Creo que no. ¿Cuándo se produjo esto? Es que Miguel es hermano de un muy buen amigo mío que estudió conmigo en la Facultad de Bellas Artes en Tenerife. Ay, me suena que hayas dicho algo, pero bueno, cuéntalo. Y resulta que, claro, fuimos al primer salón de Barcelona, fuimos mi amigo y yo, y él un día estábamos allí, claro, y él me dijo un día, oye, ¿te importa que vayamos a comer con mi hermano? Es que, claro, como vive aquí en Barcelona, pues vamos a comer con él y tal, porque hace tiempo que no lo ve y no sé qué. Vale, sin problema, tal. Y claro, y quedamos con él, pero es que él no era ni famoso, ni conocido, ni absurdo. Tenía ese mismo humor absurdo que tiene ahora, pero era una persona normal y corriente. Y claro, cuando empezó el boom de la fama de Miguel Noguera,
yo no asociaba que fuera el mismo. Y de repente dije, ostras, espérate, que este es el hermano de mi amigo Pablo, que resulta que ahora de repente lo ha petado. Pero claro, yo me acuerdo que fuimos a comer con él y era súper normal, hablando de cosas súper... Sí tenía un par de salidas así absurdas, pero nada, nada que te hacía presagiar lo que iba a ser después. Y siempre me ha hecho mucha gracia cuando sale Miguel, porque siempre es como yo lo conocí cuando era súper indie. En sus primeras actuaciones privadas. Sí, de hecho me comentaba Pablo, mi amigo, no, él ahora está haciendo en ese momento, cuando fuimos de viaje, no, él está haciendo ahora unas performances con unos que se llaman Venga Monjas, que tampoco son muy conocidos y tal, y yo pensaba después, digo, madre mía, cómo hemos cambiado, ¿sabes? Ya ves. Viste ahí el amanecer de la cultura. Sí, de repente dije, claro, 5 años después dije, ostras, yo no era consciente de lo que estábamos hablando en ese momento. De lo que estaba presenciando, ¿no? Sí. Bueno, tras este paréntesis de Noguera, voy a seguir con la segunda cosa de la que iba a hablar, que realmente ya he hablado aquí y le estoy haciendo el seguimiento al Neodimio, el segundo volumen, segundo volumen tampoco tiene mucho volumen, pero bueno, el segundo fanzine de Neodimio, el fanzine coordinado por Lur, que ya hablé del primero, y todo esto. Ahora eso, me gustó mucho porque hablaban de que era verde moco y es ciertamente muy verde moco. Y bueno, ya lo comenté que eran historias cortitas de ciencia ficción. La verdad es que eso, me va gustando más cómo va cogiendo cuerpo todas las historias, porque primero pues a lo mejor era muy introductorio y como muchas son series que van a lo mejor para largo, que las piensan para largo. La verdad es que es un proyecto un tanto ambicioso en ese sentido, porque no sé cuánto tiempo van a necesitar para desarrollar bien todas las historias y los fanzines tienen historias de publicación bastante erráticas, pero de momento van bastante bien. Y eso, creo que eso, me va gustando cómo van cogiendo cuerpo las historias. Había una que recuerdo que en el primero se llamaba Sky Cleaners, no sé dónde la tengo. Bueno, sí. Sky Cleaners, voy a buscar de quién es. Ramón Peralescano me parece que es. Me parece a mí que sí. Ramón Peralescano, que eso va como ya desarrollándose un poquito más. La más divertida sigue siendo la de Hologramas de Adrián Bonilla, que es una historia como muy meta, muy divertida sobre pues eso, un mundo de ciencia ficción en el que hay una chica perseguida y tal. Y que hay una Switch que habla. Mira, voy a poner la Switch que habla, que la vea quien nos esté viendo. Bueno, no sé si se ve por ahí. Está bastante graciosa. Y también está la historia Burbuja de Lur, que hablé un poco de su premisa, que fue de las que más me gustó en la anterior, porque es verdad que las otras como que han necesitado este segundo volumen para introducirse un poquito más, pero la de Burbuja, que ya hablé, que era una chica que estaba como dibujando el mundo según antes de que se desapareciese, parecía que todo iba a desaparecer. Aquí adquiere un cariz un poco más emotivo todavía. Y bueno, con toda esta narración que yo creo que Lur la hace muy bien, la narración gráfica. Sí. No sé, por ejemplo, esta página está muy chula. No sé si se ve, pero como pequeños detalles con los que va avanzando la historia y que pues te meten en este universo particular suyo, ¿no? También hay algunas ilustraciones cortas. Está Miquel Navarro, hace una ilustración como si fuese publicidad del futuro. Es bastante divertido. Y eso, pues lo mismo que la primera, es que como son historias tan cortitas, si me pongo a hablar mucho de ellas, siento que destripo todo. Entonces, es una recopilación muy interesante, llena de conceptos diversos, diferentes aproximaciones a la ciencia ficción. Esta primera historia, que es autoconclusiva, a ver, ¿de quién era? Se llama Nuria, es que no pone más que Nuria. Bueno, pero que tiene este tipo de dibujo que es casi como muy cartoon y tal, pero muy, no sé, muy interesante. Como personajes, me recuerda mucho a Masaki Yuasa, esa primera historia. Y es eso, hay aproximaciones que tiran más hacia lo fantástico, de alguna forma, como esta primera, que es como una ciencia ficción, no tan ciencia, no es duramente científica, y luego tiene otras que son más
más puramente científicas, como la que dije, por ejemplo, de hologramas, que es este mundo que al mismo tiempo que es muy meta y muy divertido, hay muchos juegos metaficcionales, pues desarrolla su propio universo de ciencia ficción más, pues eso, lleno de robotitos y personajes, pues esto, de esta clase de géneros, ¿no? Entonces, nada, pues eso, hablar de seguir diciendo que va avanzando bastante bien. Me gusta como el cuerpo que va tomando, ¿no? Han tenido este rediseño también del logo y todo esto, que Lur lo ha hecho más, como lo ha personalizado un poquito más. Y nada, pues eso, que está muy bien y eso, aproximaciones muy diferentes también, igual que lo de perros también, eran aproximaciones muy diferentes al Sí. humor, pero que tenían una coherencia. Aquí a lo mejor cada uno va más por su lado y no se nota tan, no se ve tanto como un todo, no es como en perros, que era como un universo que al final, a pesar de las discrepancias, era un todo bastante, no sé, no diría que homogéneo, pero sí que te metía en ese universo particular que de alguna forma parece integrado. Aquí no tanto, pero también está chulo lo contrario, también está chulo que sean cosas muy diferentes entre sí y pues como un collage, pues esto, muy entretenido. Y que eso, que va cogiendo bastante cuerpo, me gusta hacia dónde va. A ver si consiguen evolucionar lo suficiente para sacarle todo el partido a las historias. Muy bien. ¿Ya está anunciado ya el 3 o todavía no? Sí, están trabajando en el 3. Ah, Sí. vale, Ahora vale. estaban con algo de... Ah, sí. el de Encine, sí. Ahora estaban un Sí, poco sí, con exacto. esto, que no sé si les hará tener un paréntesis o no, porque se supone que querían hacerlo cada 3 meses. Este se ha retrasado un poquito. No sé si el siguiente va a llegar a tiempo, no sé. Ya veremos cómo van las cosas. Guay. Chinaski, ¿ibas tú Chinaski. ahora Oh, a hablar? yo he traído, bueno, he traído la buena mierda, ¿vale? No sé qué esperabais que trajera, pero me estoy sorprendiendo a mí mismo, porque yo esperaba venir aquí con una lista de cómic americano y resulta que he traído europeo, he traído manga Sí. y Y como, no añejo, sé, además. sí, Si, pues lo si que nos voy a traer sorprendes, está ahora bien. Si nos sorprendes, es todo bien. es una mezcla entre añejo y novedad, ¿vale? He traído Mobile Suit Gundam de Origin. A ¡Wow! todo el mundo le suena Gundam, ¿verdad? Pues esta Sí, es sí, una sí, sí. adaptación en manga del anime original del año 79, ¿vale? Lo que pasa es que del año 2001. Ostras. Entonces, es del mismo director, del mismo creador de personajes, ¿vale? Y tiene una peculiaridad y es que extiende la historia, ¿no? Porque yo De- intenté empezar el anime. del anime original, o sea, Sí, sí, del primero, del del año primerísimo de todos, 79. porque ha habido como Eso es. 700. Sí, yo los 700 no, vamos, ni me interesan ni me los voy a ver, ¿no? Pero yo intenté verme el original del 79 y eso tenía la animación de una castaña y dije, tío, no puede A ser ver. verdad. O sea, yo recuerdo que cayó un tomo en mis manos hace 14 años de esto y me lo imaginaba muchísimo mejor. Y claro que cayó hace 14 años, porque era una reedición que estaba sacando Norma del cómic este, bueno, del manga, que es del año 2001, que es muchísimo más reciente. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes una calidad de dibujo increíble comparada con el anime. Además, la historia está mucho más extendida, es muy cómodo de leer. A mí me sorprende muchísimo, porque lo que no te esperas en un cómic de este tipo, que es... voy a relatar el argumento, ¿vale? El argumento es que hay una guerra entre la Tierra y las colonias extraterrestres, bueno, extraterrestres en el sentido literal, que están fuera de la Tierra, ¿vale? Entonces, estas se independizan y forman lo que se llama el Principado de Zeon y se enfrentan en una guerra a la Federación de la Tierra y en muy poco tiempo ya han exterminado a la mitad de la población. O sea, se han llegado a lanzar estaciones espaciales contra la Tierra, ¿vale? Y mientras tanto hay una religión de fondo que es la que impulsa la creación de Zeon, en la que dice que no debería haber ningún ser humano que debería vivir en la Tierra porque la Tierra es algo sagrado y los seres humanos la mancillan, ¿vale? Entonces, partiendo de Joder. todo esto, Qué en Gundam conceptos. es muy bueno, es muy bueno. O sea, me sorprende porque dices, yo Y me esperaba, verdadero, ¿no? yo me esperaba un manga antibelicista y resulta que también hablan de ambientalismo, de religión. No, sobre todo es antibelicista, pero profundamente antibelicista. Y eso es algo que me sorprende porque, de hecho, el manga empieza con un ataque del Principado de Zeon a una colonia espacial, ¿no? Para hacer un montón de Zakus, que son los robots estos que tienen los malos, ¿vale? Mobile Suit Gundam, los Mobile Suit son los robots. Y Gundam es un modelo particular. Entonces, el argumento es que en esta estación espacial están haciendo unas pruebas de un nuevo robot que debería ayudar a la Federación a ganar la guerra porque van perdiendo. Y tienen un accidente, tal, no consiguen cargar el robot y aparece Amuro, que es el hijo de uno de los ingenieros del robot, y se lo tiene que pilotar, ¿vale? Destruye a los enemigos, consiguen escaparse en lo que parece una nave de transporte, que en realidad, ¿vale? Es una especie de caballo de Troya, porque es una nave de combate camuflada como una nave civil.
¿Qué pasa? Que tienen Ujú. que ir allí cargados de civiles y tienen que hacer su viaje desde el espacio hasta Yaburo, que es la base de la Federación en la Tierra. Mientras tanto, se enfrentan a un villano que es súper, súper, súper carismático, que se llama Char, el Cometa Rojo, que es famoso porque durante la guerra era capaz de pilotar el Zaku a unas velocidades increíbles y es el que demostró la superioridad de los Mobile Suit, de los trajes de combate estos, de los robots, frente a las naves convencionales, ¿vale? Entonces, algo que parece tan sencillo, ¿no? Porque al final la mitad del manga, que es todo lo que he leído, es prácticamente jugar al gato y al ratón, ¿vale? Es Char intentando cazarlos. Char se demuestra que tiene sus cositas, envían a otro para cazarlos, pum, 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 pero resulta que es que lo que te están construyendo es completamente, o sea, constantemente un relato antibelicista, porque al final es un niño de 14 años que tiene que coger un arma de guerra, ¿vale? Para defender una nave llena de civiles. Y los propios civiles tienen que asumir mandos en la nave militar y hablan muchísimo de ello, sobre todo a la mitad, ahora que están en un periodo, digamos, de descanso, ¿no? Que llegan a la base de la Federación, perdón por el spoiler, se paran constantemente a hablar de eso, ¿no? Porque les dicen, no, habéis combatido muy bien, queréis ser militares. Y ellos dicen, no, yo soy un civil, yo no quiero participar en esta guerra, a mí no se me ha perdido nada aquí, no tengo ganas de matar a nadie. Es increíble. Además, fíjate que el argumento me parece increíble, porque además luego se desarrolla una trama de conspiración también muy potente, que estoy viendo empezar, pero lo que más me gusta es una peculiaridad que tiene, supongo que porque es mucho más corto, está ya cerrado y es nuevo, es del año 2001, que es que el manga está coloreado. Yo siempre me acuerdo de un chico que sigo en Twitter que decía, es que yo no leo manga porque no me entero de lo que pasa, porque está en blanco y negro, ¿no? Joder, Ya. también. Es verdad, yo lo siento mucho, pero tú ves un combate en un manga o cualquier cosa y que digamos que es como más cargada de lo normal y no te enteras, tío, no te enteras. Al final Hombre, te yo creo que pierdes. todo es entrenar también el ojo, ¿eh? Yo creo que... Y también depende del tipo de dibujo, claro. Hay dibujantes que puede ser Claro, más confuso que otros, pero Ya. vamos. Sí, pero a ver. Y es verdad que muchas veces, a mí personalmente, cuando colorean manga, no me funciona. Ya, me vale. suele Eh, tocar también, sí. Pero ¿sabéis por Visualmente me qué? crea una disonancia rara, sí. Yo creo que es por los tipos de colores que escogen, porque a mí personalmente me parece que son colores muy chillones, o sea que exacto. A mí me no, pasa no eso, se que, suavizan. claro, yo siento que como no tienen mucho entrenamiento, yo creo que en colorear, lo hacen de una forma un poco burda para mí. Y es verdad que esos colores chillones a mí me sacan un poco. Y aunque es verdad que a mí me gusta también más el cómic a color, en general, Sí. igualmente cuando lo colorean digo, uff, entiendo que no lo coloré. Por favor, volved al blanco y negro. Pero no sé Vale, Sí. cómo está este. eso Este es. está... Le he pedido a Gullón que nos ponga las imágenes, a ver si nos las pone ahora en un momento, porque de verdad es increíble. O sea, todo el manga parece una ilustración, porque además son colores muy suaves y elige unas paletas concretas que le pegan muchísimo. O sea, va cambiando un poco según el personaje, pero a mí personalmente me transmiten como mucha, como algo muy serio, ¿no? Muy... Mira, ahora que lo podemos ver, Mm. Ujú, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una que es el protagonista, que es Amuro, con el Mobile Suit, ¿vale? ujú. Y no es que las ilustraciones sean así y te llamen mucho la atención y luego llegues al manga y te comas un mojón, ¿vale? Que eso es lo que se esperaría cualquiera, porque es un nivel, a mí Claro. personalmente me parece que es un nivel muy alto para un Mm. manga. Por ejemplo, este Char, el cometa rojo, con el robot que utiliza de fondo. Y es Qué que guay. todo el manga Ah, está qué chulo. coloreado así. O sea, Mm. el dibujo no es el mismo, evidentemente no tiene esa complejidad, pero es que lo consigue hacer de una manera. O sea, yo nunca había leído un manga así, Hombre, ¿vale? desde Qué los guay. 70, desde los 70 hasta el siglo XXI han tenido tiempo para hacer una adaptación. Claro, pero Claro. es que tú lo piensas y dices, joder, estamos en 2022, este manga ya tiene 21 años desde que se empezó a Ujú. lanzar y terminó en 2011. Entonces, a lo mejor en ese aspecto y haciendo obras cerradas, como pasa aquí, ¿no? Que dices, voy a hacer 6 tomos y los haré cuando pueda y los cerraré y punto. Y a lo mejor deberían relajarse un poco todo el mundo, sobre todo el público, que supongo que es de donde más le viene la presión y las editoriales. Joder, el manga puede ser muchísimo mejor, si es que lo estamos viendo. Esto no es es algo que podrían hacer ellos. O sea, podría Mm. convertirse en la norma, ¿vale? Y me parece que es el doble, el triple de calidad. Yo lo siento mucho, porque no es lo Sí, habitual y yo no tengo nada en contra del manga sin colorear, pero es que me ha sorprendido muchísimo porque es algo a lo que no estoy acostumbrado. también tiene que ver mucho con el modo de producción y que es una Claro, cosa que es muy sí. consumible de... Eso lo comentamos en el anterior programa, sí. Sí, es verdad, creo que sí, que hablamos de Sí, esto ya, que ¿no? Que es es un como es- que una industria que no para de producir constantemente y que la cantidad que se hace, pues claro. claro,
con el Claro. nivel de detalle o con los formatos de publicación que a lo mejor se pueden hacer en Estados Unidos, no se podría. Y eso que también es una máquina Sí, engrasada o sea, en Estados Unidos y tal, lo de pero- Estados Unidos también es una exageración, porque queman muy rápido los dibujantes. O sea, que tengas que hacer 3 tomos de una serie al mes, perdona, es que ¿quién te va a dibujar y colorear 90 páginas? Ujú. O sea, No, te va a no, hacer no, 30 a la falta. semana, es una salvajada, es una salvajada. Pero, o sea, lo que estamos viendo con Gundam, o con Mobile Suit Gundam, o con Kidou Senshi de Gundam, es lo que podría ser la industria si se tomara un respiro. Aquí Ujú. publicaron 12 tomos en 10 años, ¿vale? Que dices, joder, también se han matado a trabajar. Bueno, aquí también hay que decir que parten la idea ya la tienen, el argumento también ya está hecho. Entonces lo único que tienen que hacer es elaborarlo un pelín más y dibujarlo. Pero joder, o sea, es como más relajado y vaya subidón de calidad, honestamente. Se ve interesante, se ve interesante. Sí, muy guay. Sí, bueno, al final, yo por donde iba yo, ya meten a unas cosas que dices, joder, o sea, ya no tienes bastante con la trama, con la religión, con el antibelicismo, sino que metes cosas psíquicas, ¿no? Sí es verdad que es un mundo que, claro, desde fuera parece tan complejo por eso, porque tiene 700 series y tal, que puede ser este un buen punto de enganche, ¿no? Sí, al final, yo creo que manga. como esta es la serie original y es la más potente, la demás es como que vienen arrastrándose a raíz de esta, pero esta es que es muy redonda y no la he acabado, llevo solo la mitad y ya me parece muy redonda, porque además eso no se extiende tampoco muchísimo, son 12 tomos, Ujú. son 84 capítulos, creo que tiene, del manga. Entonces, no es como One Piece, que tiene 800 o no sé cuántos tiene Bueno, ya, ¿no? Buah, es que ya más de 1000, yo creo. Y creo que también eso es un aliciente para decir, bueno, le voy a dedicar ¿qué? Un mes, 2, y me lo leo poquito a poco. La única faena es que en España, por ejemplo, no está reeditado. La última edición creo que era la de Norma. Y ahora en Estados Unidos sí que se está volviendo a lanzar poquito a poco, en un Bueno. formato así más delicado. Entonces, si no tiene problema el público con el inglés, yo de verdad que les animo muchísimo a leerlo. A mí me cuesta, y fijaos el esfuerzo que he hecho, ¿no?, para llegar hasta aquí, porque es que siempre te da más. Hay capítulos que son muy relajados, pero siempre te da más, ¿no? Bueno, Pues- Enti, si continúas, ¿no? Sí, voy a ir yo rapidito porque ahora se me han acumulado unas cuantas cosas y voy a ir. Claro. Porque vamos a ir rapidito. Entonces, la última anti-recomendación que tengo es que si ves los nombres de los autores dices, ¿cómo es posible? Pero a mí particularmente no me ha cautivado. Que es la única cosa que me quedaba por leer del Daredevil de Miller, que es El amor y guerra. Precisamente dibujado por Sienkiewicz, que hablamos del el último día. Me duele Y que sea anti-recomendación, aunque. Vale, Ya. A vale, ver. no, sigue explicándolo. A ver, a ver, anti-recomendación en el sentido, a nivel de dibujo, sí lo recomiendo y de hecho yo lo tengo y me lo voy a quedar, obviamente, por los siglos de los siglos, porque me parece siempre Sienkiewicz es un autor del que siempre se pueden sacar ideas, cosas, siempre tiene planteamientos de página, pues ya lo comentamos en el último programa también, ¿no? Muy interesantes, muy originales, incluso en obras menores siempre tienes alguna cosa que destacar. El problema aquí viene con el guión, que creo que Miller desbarra, o sea, tiene puntos, el punto de partida no está mal, es interesante, porque al final es toda la trama de Wilson Fisk y Vanessa, y cómo Vanessa está incapacitada y Kingpin está intentando conseguir soluciones y curas para poder ayudarle y tal, para recuperarse. Entonces, claro, el punto de partida es interesante. Lo que pasa es que luego desvaría hacia otro rollo de Kingpin secuestra a una doctora, bueno, a un doctor, a la mujer la tiene también por ahí, luego se vuelve una cosa súper obsesiva con la mujer esta, el secuestrador se obsesiona con la mujer que tiene secuestrada, Daredevil parece también que está un poco, bueno, Daredevil es que le pega a todo, ¿no? Pero quiero decir, le hace tilín también a la muchacha que está secuestrada y tiene como que hacer un esfuerzo sobrehumano para no tirársela, y es como, por favor, o sea, aquí están fallando cosas, o sea, aquí a mitad de la historia se ha ido por otros derroteros que no estoy yo entendiendo hacia dónde querías ir. Y luego, sí es verdad que al final toda la trama de Kingpin y de Vanessa tiene un final interesante, pero todo lo que es el desarrollo por en medio, creo que a Miller se le sueltan las riendas del guión y va un poco loco durante la mayor parte de la historia. Es verdad. lo único que recuerdo del cómic es el dibujo. Claro, Sí, sí. yo voy a decir algo parecido. O sea, cosas que has comentado
de pronto las has comentado y digo, ah, es verdad, eso pasaba. Pero vaya. sí, lo de Daredevil obsesionado con la chavala es verdad que me estoy acordando, sí. Es como Sí, que es verdad que lo que se te queda en la cabeza al final de este cómic es el dibujo y joder, lo especialmente icónico que es el ese diseño de Kingpin. Kingpin. Claro, Claro, el Kingpin masivo este que luego cogen en Into the Spider-Verse. O sea, este exacto. Kingpin es lo mejor que tiene la obra. Quiero decir, y sin que ya te digo, o sea, es que cualquier página que cojas es una obra de arte. O sea, es que Sí, es sí, lo que más vas a totalmente. recordar sí o sí. Lo que pasa es que, claro, luego cuando profundizas en el guión me pasaba eso. Yo lo estaba leyendo y se lee fácil, se lee bien, porque Miller además escribe bien, quiero decir, no vas a descubrirlo ahora. Pero sí es verdad que se queda como medio camino entre una cosa más seria, rollo su Daredevil de la serie regular, y una cosa como más lisérgica como el Electra Asesina, que sí es verdad que es como ya tiras un poco más a la locura más absoluta. Y claro, se queda como en un término medio que no sabes muy bien, que está cojeando como en todos mundos, y al final te queda una sensación agridulce de igual tienes que haber elegido o tirar por una cosa o tirar por la otra, pero justo ahí en medio se queda coja la obra. Hombre, con Sienkiewicz que hubiese optado por la locura, ¿no? Claro, claro, por Es eso verdad te digo, que sí, ya hemos hablado alguna vez de que Miller, no sé, cuando no se suelta del todo y se le va la pinza, está un poco mejor. A mí, por ejemplo, el guión de Electra Asesina sí me acuerdo más y tampoco o sea, tampoco me fascina a nivel de guión. no, Creo que es un poco irregular también, un poco raro. Pero claro, es eso, que tienes a Sienkiewicz ahí y dices tú, bueno, pues lo que claro. tú quieras. Al final. Claro, claro, es que es eso, es que yo creo que ahí Miller más bien lo que intenta es como proveer a Sienkiewicz de cosas para que pueda dibujar y Mm. sin ningún tipo de límite, de decir, oye, no, te voy a dar lo que sea y tú vas a dibujar lo que te dé la gana, que yo te lo voy a dar. Entonces, claro, en este se queda un poco como ahí, como de Sienkiewicz hace lo que puede con esa trama, pero es una trama como más pegada a la tierra, pero al mismo tiempo toca unas obsesiones un poco extrañas que no cuadran con esto de la obra. Entonces, no sé, es un poco raro. O sea, yo te digo, yo me lo leí y hay cosas que me parecen más destacables, obviamente no me parece tan infame como lo anterior que he comentado, pero, y me parece que es destacable a nivel de arte y a nivel de algunos puntos de guión, pero sí es verdad que es un poco chasco, sobre todo teniendo en cuenta la carrera del uno y del otro, o sea, quiero decir, no está al Mm. nivel de lo más top de ellos. Sí, en ese sentido, sí. Luego, siguiente cosa, que la comentaré rapidito, pero bueno, ya comenté en su momento los cómics baratos de Star Wars, ya tenemos los cómics baratos de Marvel, la nueva oleada, ¿vale? Estos son los Marvel Dark, que salen a 3 euros cada uno. Y pasa lo mismo que con los otros. Contienen 12 grapas. En este caso creo que casi todos son dos arcos argumentales cada uno. Por ejemplo, yo tengo aquí el de Jessica Jones. Me he comprado unos 4 o 5. O sea, tengo el de Jessica Jones, el de Daredevil, el de Lobezno y el de Viuda Negra. Y ya os digo, o sea, incluyen como 2 arcos argumentales. El de Jessica Jones incluye la última saga de The Pulse, en donde Jessica da luz a su hija. Y el primer arco argumental de Kelly Thompson, que es el de Ángulo Muerto, más alguna historia corta al final y eso, pero básicamente es lo que incluye este tomo, que es muy recomendable. Tanto el primer arco, que es el de Bendis, que realmente es su personaje y se nota que lo controla perfectamente. También tiene una trama muy interesante ese arco con Benuri, sobre un ex vengador que está de capa caída y no sé qué, y también es muy interesante lo que hace con eso. Y luego todo lo que es la historia del parto de Jessica también es muy interesante porque además Bendis sabe escribir perfectamente a Jessica porque al final es su hija. Y luego la historia de Kelly Thompson me ha gustado también bastante. O sea, la de Ángulo Muerto me ha resultado súper interesante. Es más tópica en el sentido de que es un caso normal y corriente, como pues pasa algo en las oficinas de Jessica, tiene que ponerse a investigar y tal. Pero sí me parece muy bien escrito, los diálogos están muy bien, pega unos giros argumentales muy interesantes. Lo único que me echa para atrás es el dibujo de Lulis, que me parece que está bien, pero que es muy estático y no contribuye nada a la narración. O sea, el color está muy bien, es un rollo como muy realista, pero no termina de contribuir a que se narre la historia todo lo bien que podría. O sea, de hecho creo que le pegaría un estilo más sucio, rollo como tenía en Alias, como de Gaydos o a un dibujante más así, que lo que tiene aquí, que es como mucho más limpio, pero mucho más estático. Pero digo, a nivel de Mm. guión me ha gustado mucho y de hecho se queda, sí es verdad que aviso que este tomo se queda en un cliffhanger muy chungo que continúa en la siguiente miniserie que escribió Kelly Thompson, que ya me informaron que en Twitter que Panini sí la editó en su momento, y me la intentaré pillar porque la verdad que queda en un continuará bastante interesante. Pero eso, aviso de que se queda en un continuará, que no es una historia cerrada la segunda sobre todo. Ujú. Lo que has mostrado del dibujo
me parece que me ha recordado en realidad a la serie de Alias original, porque en la serie de Alias original también Sí. había esas entrevistas en las que era muy estático, pero es verdad que la expresividad Claro. del dibujo de Gay2 pues ayudaba bastante, claro. Es que era un estilo de dibujo diferente. O sea, Gay2 tiene un estilo de dibujo mucho más sucio, en el sentido de que tiene un trazo más evidente, no es tan limpio. Y eso también acoplaba muy bien con Bendis. De hecho, el mejor Bendis para mí siempre es el que trabaja con ese tipo de dibujantes como más de que son más narradores, más de trazo, más tradicional, más artísticos, que cuando colabora con superestrellas, que no suelen combinar muy allá. Y de Pues hecho me pasa. fíjate, yo, el dibujante que tomo yo por preferencia con Bendy siempre es Malev, que es un poco así. Sí, pero es un poco ese mismo Claro. estilo, Sí. muy buen narrador, Mm. con un trazo como más artístico, suele acoplarle muy bien a Bendis. De hecho, Bendis en las primeras historias antes de llegar a Marvel, que son Jinx y Thor y tal, tiene también un estilo de dibujo muy así, que es muy de línea muy gruesa, de tinta, todo mucho más artístico que luego lo que es más limpio, lo que es más cuidado. Ya te digo, Matea Lulis tiene un estilo muy guay, pero no me acopla con lo que está contando Kelly Thompson en esta historia en concreto. Creo que le pegaría un tono más como a pie de calle. Luego, siguiente cosa, la penúltima que voy a comentar, Doctor Extraño y los Hechiceros Supremos, ¿vale? Que es como el Vengadores de Doctor Extraño. Escribe, bueno, básicamente lo escribe Robbie Thompson y lo dibuja Javier Rodríguez en su mayoría, con Nathan Stockman en algunos capítulos, especialmente ya hacia el final. Me ha parecido una maravilla, o sea, me ha parecido súper entretenido. Son 12 números con una historia cerrada, con un dibujo alucinante de Javier Rodríguez sobre todo, pero bueno, en general, los dibujantes que están ahí, tanto Stockman como Rodríguez, como uno que dibuja al principio del primer capítulo, son muy buenos todos. Lo que pasa es que Rodríguez destaca, quiero decir, tiene composiciones de página que son una absoluta locura. Y el color y todo, o sea, a nivel visual es una absoluta pasada, pero a nivel narrativo me ha sorprendido porque no sabía muy bien qué esperarme, porque digo, no sé muy bien qué consistirá esto, pero básicamente es como si hay una amenaza global a nivel de magia, digamos, y entonces Merlín se dedica a ir reclutando a hechiceros supremos de diferentes épocas para crear como un super equipo de hechiceros con lo que combatir esta amenaza que se ha desencadenado. Lo que pasa es que la historia no se queda solo en eso, sino que va dando como muchos giros de guión. Cuando piensas que el enemigo supremo es este, resulta que a las 3 grapas se descubre que no, que el enemigo supremo resulta que va a ser este otro. Y cuando piensas que ya lo tienes más o menos controlado, vuelve a cambiar y vuelve a ir sobre otra cosa. Entonces, son 12 números que realmente van cambiando, cada 3 o 4 van cambiando como el foco y el enemigo al que tienen que enfrentarse y de qué va la historia en sí. O sea, es muy interesante cómo va evolucionando toda la historia para al final luego volver a cerrarse un poco en cómo había empezado. Porque plantea unas cosas al principio que luego retoma al final y cierra bastante bien la historia de todos los personajes en concreto. Hay personajes conocidos, como obviamente Extraño, que está en la etapa de Aaron, como Wiccan del futuro, que es el hechicero supremo del futuro, o bueno, Merlin, o Isaac Newton, que también es hechicero supremo. Isaac Newton, ¿eh? Sí, sí. Newton no estaba ¿cómo se llama la serie esta de Hickman? Pues sí, sí. ¿En S.H.I.E.L.D. estaba? Sí, en S.H.I.E.L.D. puede ser, sí, en S.H.I.E.L.D. Creo que sí. Sí, puede ser. Aquí Isaac Newton es tremendo hijo de puta, también os digo, sin hacer mucho spoiler. Pero no sé si es históricamente verídico, pero seguramente sí. Ya se me había caído un coco en una manzana. Y ya os digo, o sea, es súper entretenido y visualmente es una joya. O sea, de hecho, yo creo que es de lo mejor que le he visto a Rodríguez en general. Y mira que Rodríguez tiene obra muy buena, pero esto es una absoluta pasada. Son palabras mayores. Sí, ahora, lo sé. Ahora no tenía esta necesidad y ahora la tengo. Y ya os digo, además está muy bien porque es un tomo, esto lo sacó Panini, esta recopilación, bueno, a mí me la mandaron porque colaboré en un sorteo, en una cosa que preguntaron por Twitter y me lo regalaron, y lo sacaron este año, que no sé si fue en marzo o abril, lo sacaron a principios de año. Y ya os recopila absolutamente toda la historia y además es una historia cerrada, quiero decir, aunque venga del extraño de Aaron, que te hacen un poco una explicación al principio de dónde viene, sí es verdad que es una historia muy condensada en sí misma y que todo lo que plantea está más o menos cerrado. Claro, yo lo relacionaba precisamente con Aaron, pensaba que era suyo. Sí, viene de ahí. De hecho, el punto de partida extraño está en ese punto en el que la magia está muy débil, que es donde está todo lo que tiene que ver con la etapa de Aaron. Pero claro, luego a partir de ahí él Thompson construye su historia
y todos los personajes tienen un arco que acaba cerrado al final. No se deja ningún personaje destaca más que otro, aunque te pueda gustar más uno que otro, pero todos tienen su historia que acaba cerrándose. Entonces, ya digo, es una historia muy, muy guay, muy condensada, muy cerradita, muy épica, que de hecho podría ser adaptable perfectamente para una serie, para una peli, para lo que sea, porque realmente se presta a eso. Y es como un evento, pero muy condensado en una historia de 12 grapas que se leen en un suspiro. Yo me lo leí en prácticamente una noche. O sea que muy guay. Vale. Y la última, Todo bajo el sol de Ana Peñas, que salió el año pasado, si no recuerdo mal. Y básicamente es la segunda obra de Ana Peñas después de Estamos todas bien, que fue la que lo petó muy fuerte. Ujú. Y ahora ha sacado este segundo tomo que básicamente trata de cómo ha evolucionado el concepto del turismo de seguro de sol en España desde los años 60 hasta la actualidad, de esos pueblos pesqueros que han acabado siendo engullidos por el turismo, por los hoteles supermasificados, pues por todo ese desarrollismo y esa turistificación que se ha hecho del país y sobre todo de la costa durante los últimos años, especialmente la última etapa del franquismo, cuando se vendía a España pues como eso, como el paraíso de Europa, donde podías ir a la playa 24 horas al día a torrarte. Entonces, Ana Peñas lo que utiliza es coge una familia valenciana y va contando como su historia desde el año 69, si no recuerdo mal, hasta el 2019, creo que es. O sea, durante todo ese tiempo va contando, mediante fragmentos, la evolución de esa familia, de cómo esa familia tiene su casa, de cómo luego acaban mudándose a la ciudad porque en el pueblo prácticamente acaba siendo engullido por el turismo, y un poco cómo evoluciona toda esa familia, desde el padre, desde los hijos, los nietos. También habla un poco de, mm, de incluso la ruta del bacalao, de todo este rollo también es muy noventero, o sea, se enfoca mucho en la Valencia de los 90 con, con este rollo de la ruta del bacalao, de las playas con turismo masivo, con hoteles más grandes que la vida. Incluso pone como ejemplo también un poco la televisión valenciana, un poco todo ese rollo como muy casposo de los 90 y tal. Ana Peñas le pone como un reflejo y lo muestra cómo esa España ha ido evolucionando y se ha ido comiendo gran parte de lo que era auténtico hace 50, 60 años y que ahora ha sido engullido por el turismo. O sea, a mí, por ejemplo, de hecho, me leí este cómic y yo recuerdo que leí este cómic y a los pocos días yo me fui de un fin de semana a Oropesa y, y me chocaba mucho porque era eso, o sea, Oropesa, en este caso en concreto, pero bueno, en la Comunidad Valenciana tenemos muchos ejemplos de eso, es turismo 100%, luego tiene su parte más antigua, pero lo que es todo el borde de la playa, me llamaba la atención que lo que era la primera línea de playa eran hoteles enormes, de edificios de apartamentos gigantescos, pero a la que pasabas la primera línea de playa estaba semi-abandonado casi todo. Sí, Claro, como pasa en Benidorm. sí, edificios a medio Sí, sí. construir, se veía todo como mucho más abandonado. Y dices tú, ostras, es que es tal cual esto. De hecho, incluso cogimos un trenecito en Oropesa que nos llevaba a Marinador, ya que yo era el terror. El terror absoluto. O sea, era como el parque temático de vacaciones en los 90, horrible, que lo vimos y fue como de, buah, qué cutre todo y cómo se ha quedado de antiguo, qué Sí, testimonio de una sí. época. Y Los este cómic estragos, ¿no? sí, es un poco lo mismo. O sea, son los estragos que ha hecho el turismo, sobre todo en la costa del Mediterráneo y en la costa valenciana especialmente, porque se ambienta todo aquí. Claro, Entonces es no, súper recomendable. yo es que creo que probablemente, o sea, en toda España se ha hecho esto, ¿no? Pero yo creo que Valencia debe ser el ejemplo más extremo. A mí Benidorm Sí, sí. me impresionó muchísimo, la Pero es que verdad. Benidorm todavía pervive, o sea, y a mí yo voy mucho a Benidorm porque yo trabajo allí a Mm. veces. Entonces, a mí siempre lo que me llaman entrar en Benidorm son un edificio de estos de viviendas Sí. para turistas que es enorme, es feísimo y es enorme. Es lo primero que se ve por la carretera al llegar a Benidorm. Sí, 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 sí. Y sí. además, tú Y es, entras por la avenida, ¿vale? Tienes la estación a la derecha y todo eso son bares, bares, bares sí, y sí, más bares es, para turistas. en Sí, sí, general es sí, sí, sí. recorrer la costa valenciana y ver todas las cicatrices del boom Es inmobiliario tal cual, y sí. todo Es lo que, que ha quedado ahí, sí. Es Y además es eso, me parece un planteamiento muy interesante porque es verdad que hay familias que han crecido en torno a esto. Entonces me parece claro. un planteamiento muy interesante para hablar de ello, ¿no? Porque es verdad que Mm. la gente de esos lugares ha crecido en torno a ello, ¿no? Que a lo mejor venían de una cosa más tradicional y de pronto les atropelló este Claro. desarrollismo, por llamarlo de alguna manera,
Y han tenido que Eh, adaptándose a eso. O sea, ves en el cómic, ves, pues yo qué sé, pues que si, claro, lo que hay es eso, pues te toca trabajar en un bar para turistas o en un hotel para turistas, y si luego la cosa evoluciona, tienes que meterte a lo mejor a trabajar en una agencia de turismo, porque es donde se consigue más trabajo. Entonces, claro, vas viendo cómo esa evolución de esa familia que tiene que ir un poco evolucionando en función de lo que el turismo español se va comiendo. Entonces, es muy agridulce, porque es muy agridulce, es un retrato muy agridulce, pero al final es un retrato, yo creo, de la mayoría de familias, sobre todo de que han vivido cerca de la costa, y que creo que y es muy interesante, sobre todo a nivel artístico. Me gusta mucho el estilo de Ana Peñas, porque mezcla infinidad de estilos e infinidad de técnicas. De repente usa técnicas húmedas, técnica seca, técnica mixta, y yo qué sé, es que usa absolutamente todo, desde ceras, no sé, usa un montón de técnicas muy interesantes todas, nunca sabes, hasta collage, usa de todo, y nunca sabes en qué te vas a encontrar en cada página. O sea, es muy, muy interesante en ese sentido. Entonces, si aparte del guión, que es muy interesante, le combinas en la parte artística, la verdad que queda una obra muy, muy redondita. Muy agridulce, porque te quedas con un mal cuerpo al final de vaya país en el que estamos, que pena todo, pero creo que es muy, muy redondita y de lo más destacable que yo me he leído últimamente. bueno, voy a cerrar, que estamos Muy bien. enrollándonos mogollón. Voy a hablar del último cómic del que voy a hablar hoy. Espérate, que se me han caído los cascos. Em, que es Infectado, de David Muñoz y Manuel Meseguer, que está basado en las propias vivencias del guionista, de David Muñoz, porque él tuvo hepatitis C, y es un poco, pues también otra cosa para alegrarse la vida, porque ves un poco la enfermedad de este hombre, que no sé si os acordaréis que en la época más dura de la crisis, pues en torno a 2012, a lo mejor más o menos, pues había unas quejas de los enfermos de hepatitis C, porque había un medicamento que era poco agresivo para tratarlo, pero la sanidad pública no quería invertir en ello. Sí, sí, sí. Y había como estas protestas extremas que ahora ya se ha resuelto. Aquí ahora ya están comprando la sanidad pública finalmente esto, que era absurdo, era hacer sufrir a la gente solamente por motivos económicos. Ahora, teniendo una salida pública, se supone que tiene que servir para que estas cosas no pasen. Y aquí retrata un poco, pues, lo que era vivir con ese anterior tratamiento y los múltiples efectos secundarios que podía tener para los pacientes, habiendo una opción que era muchísimo menos dañina, ¿no? Y claro, es una historia sobre esta enfermedad, sobre la realidad de esta enfermedad, que es bastante, pues, en ese sentido, que está muy bien es una realidad desconocida, que para acercarte a esa realidad sobre la hepatitis C está bastante bien. Eh, pero en realidad no hablas sobre la enfermedad en sí. Quiero decir, si hablas sobre eso y si quieres saber sobre esto, porque tengas esta curiosidad sobre cómo se vivía y tal y cual, pues es una cosa interesante, pero no es como que sea el núcleo de la historia. Realmente la historia te mete en esta realidad de la enfermedad, pero también habla de la vida de Nacho, que es el protagonista, que es un escritor, y habla un poco sobre el oficio de ser escritor, y habla un poco sobre la profesión artística en general, y muchas reflexiones sobre cómo funciona este mundillo. Es muy interesante porque en lo que trata de contar en realidad, a través de la enfermedad y todo esto, se me asemeja mucho a Soul, la película de Pixar. Ujú. Siendo algo totalmente diferente, porque no hay ningún planteamiento sobrenatural ni nada así, Y cambios pero de cuerpo. no hay, claro, no hay ningún cambio de cuerpo ni nada así, pero sí que habla, pues eso, como igual los dos tienen este protagonista que tiene inquietudes artísticas, pero que está frustrado de alguna forma, Ujú. y es interesante, pues eso, cómo va hablando de la profesión artística y de diversas, pues, no sé, problemas que pueden surgir en torno a ella. Y entonces, es básicamente uno de los, aparte de debilidad y algunas otros efectos secundarios, uno de los que tiene es que el protagonista se vuelve agresivo con el tratamiento y se vuelve un poco, en realidad, un capullo, totalmente. Ujú. Es decir, le sale todo el cinismo que puede tener guardado dentro y se Mm. vuelve desagradable con la gente que tiene alrededor. Y, y suelta cosas que a lo mejor tenía reprimidas, pero que de pronto pues, se pone así, ¿no?
Entonces, sabes que se vuelve un capullo, tú como lector estás diciendo, está siendo un gilipollas, pero a veces incluso te pones de parte de él porque suelta cosas a gente de la industria, bueno, que de vez en cuando te pones de parte de él, a pesar de saber que en realidad está siendo un capullo y que no tiene por qué. Entonces, es muy interesante el juego que se establece con el lector porque te hace cómplice un poco de sus exabruptos que no tienen ninguna clase de justificación en realidad y que en realidad sabes que, y de hecho la historia al final te orienta más hacia esa cosa de decir, oye, realmente ha sido un gilipollas durante toda la historia, ¿no? Pero digamos que al final te orienta hacia eso, pero es muy... Hay momentos en los que estás con él y dices, dile a esos hijos de puta, ¿no? En fin, pero está interesante. Y eso, tiene un final que comparativamente con Soul me gusta más, porque creo que Soul tiene un final demasiado dulce, no me gusta demasiado. Estoy de acuerdo. Y este, sin embargo, me gusta mucho más el final de esta historia porque creo que redondea más, digamos, lo que quiere contar, lo que habla sobre cómo, digamos, pues eso, que no te tiene que amargar esta clase de... O sea, que digamos que lo artístico no tiene que servirte para amargarte ni para, digamos, no sé, estar frustrado con tu vida, sino disfrutarlo al fin y al cabo y tratar de que te haga feliz y si no, pues no es una cosa que te esté aportando en la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que, pues eso, que tiene un desarrollo a partir de la historia personal de David Muñoz, que es el guionista, que además él aclara que no es su historia, que no es como que él haya vivido esto específicamente, pero que sí que hay cosas que se basan en su historia, pues un poco creo que lo cierra mejor, que empaqueta muy bien lo que quiere contar. Luego el dibujo es de Manuel Meseguer, que es el primer cómic largo que hace. Mira, aquí precisamente tiene es en blanco y negro también. Tiene una línea clara así como muy de Paco Roca, a mí me recuerda mucho a Paco Roca, y de hecho aquí en esta viñeta tiene a un señor en pijama, entonces dices tú, hostia, es Paco Roca. Pero sí, es como esta cosa muy de Paco Roca. Es verdad que no tiene la narración de Paco Roca. Joder, Paco Roca, aparte de este estilo de dibujo, Joder. tiene una... Entonces, claro, como esas comparaciones son odiosas, pues al final dices tú, es verdad que no es lo mismo, pero igualmente es muy expresivo sí, y muy... Claro, y funciona para la historia, que al final es una historia que es muy de, pues eso, de un desarrollo que no tiene nada sobrenatural ni nada así, ¿no? Entonces, sí que pues hay muchas comparaciones entre, porque claro, el protagonista trabaja asesorando a otro escritor que hace una novela sobre zombies, y hay mucha comparación con los zombies, por eso se llama Infectado y todo esto. Y hay juega un poco con eso también. Mira, que hay una escena con zombies en la que, pues eso, se juega a que él está infectado, ¿no? Igual que los zombies y todo esto. Y hay algunos juegos interesantes con eso. Pero más allá de eso, pues eso, la narración es simplemente cumple, pero cumple bastante bien. Algunas escenas oníricas también son interesantes. Pero bueno, que ya te digo, es este estilo muy así, muy simplecito, pero que cumple, que funciona bastante bien. Entonces, esto es un poco. Eso, pues es un dibujo eso, bastante cumplidor y la historia que te mete en esta realidad un poco desconocida y que la usa también, esa realidad de la hepatitis C en las épocas del tratamiento este agresivo que había previamente, pues eso, usándolo para contarte esta historia un poquito más, pues que se meten algunas reflexiones sobre esto, sobre la profesión artística y todo esto, que me parece muy chula. Y bueno, pues eso, tiene algunas conversaciones con guionistas de televisión y cosas así que me parece que es eso, que es muy interesante, que es muy interesante. Por eso, por cómo a veces te pones de su lado y dices, joder, sí, realmente la gente del mundo de la tele, por ejemplo, son unos hipócritas o X cosas, pero luego dices, en realidad está siendo un gilipollas, ¿no? Y entonces, bueno, pues está muy pero bien en ese sentido. Está guay porque es construir un personaje tridimensional al fin y al cabo. O sea, quiere decir, Sí, no puedes estar de acuerdo constantemente con él, puede decir cosas que son verdades y al mismo tiempo está siendo un gilipollas. O sea, me claro. parece que es una cosa muy interesante a nivel de construcción de personaje, de construir algo realista. De que no tiene, de que porque está enfermo no tienes que pensar todo el rato, ay, el pobre, es que mira, es que está enfermo, pero al mismo tiempo. Sí, sí, Claro. totalmente es así. Es como
sabes que muchas cosas que le están pasando son cosa de esta enfermedad, pero Claro. al mismo tiempo dices tú, tampoco no puedes justificar muchas de las cosas que Claro. hace, ¿no? Entonces, Claro. sobre todo en su relación de pareja se ve muy deteriorada y todo esto. Es un cómic Ujú. que es verdad que te puede pegar un poco fuerte en lo sentimental y Sí, ya te que digo, sobre todo. a mí lo que me Ujú. llama la atención es que no es como Píldoras Azules, ¿no? Porque Píldoras Azules se limita a hablar de la enfermedad y punto, pero Sí. aquí no. Aquí Sí, le habla gusta también un también poco de irse por otros cómo. derroteros. Sí, en Piedras Azules también habla de cómo se afronta esa realidad en pareja, ¿no? Aquí es un Sí. poco más amplio y habla también de eso, pues de su profesión y de sus aspiraciones y sus sueños artísticos y cómo, pues eso, tiene esta reflexión sobre cómo quiere enfocar su carrera y sobre, no sé, pues es verdad que al principio él sin saberlo, digamos, es un poco engreído y va evolucionando y la enfermedad saca todo el cinismo que tenía dentro realmente. Mm. Y bueno, pues eso. Ya te digo, sin hacer mucho spoiler y tal, me parece que eso, que se me asemeja. Ay, me he liado ahí un poco en un bucle extraño, ¿eh? Se me asemeja a Soul de Pixar, pero eso, me parece que el final me gusta mucho más porque es un final mucho menos dulce y que me parecía un poco burdo el de Soul y aquí me gusta un poquito. Sí, es que lo es. Me cabré un poco, ¿eh? Porque me estaba gustando esa película y tal. A mí, Entonces, eh, a mí en general me gustaba, pero el final me parece como, tío, en fin. Pero Mm. bueno, me gusta más este cómic, Infectado, de David Muñoz, Manuel Meseguer. Aquí lo tengo y con esto terminamos ya con el hablar de cómics, ¿no? Con las lecturas nuestras, Mm. con estas sillas que estamos sacando al fresco, así que vamos ahora con mi sección. Gullón, cuando quieras, vamos con lo siguiente. Estamos esperando por la cabecera. Yo he visto cosas. Bueno, vale. Bueno, ha desaparecido la canción por algún motivo, pero bueno, vamos a. Qué pena con lo divertida que es esta sintonía, que es como muy psicodélica y todo eso. Bueno, sí, he visto cosas que vosotros no creeríais, no es un título original, pero es la sección que voy a hacer. Que es una sección en la que voy a hablar sobre adaptaciones audiovisuales de cómics en general, porque ha habido tal explosión recientemente que va a haber una peli de El Muerto, el conocidísimo Buah, villano de Spider-Man que todo el mundo quiere. Todo el mundo estaba Hombre, pidiendo un puta día zombie, volvemos a los podcasts para dedicarle solo uno. al muerto, ¿no? A toda su extensa carrera, pues Sí, ya está. por lo menos tenemos para 2 días. Sí, uno por cómic. Pues eso, vamos, dentro de esto, dentro de esa enorme explosión que ha habido de eso, de adaptaciones audiovisuales, pues eso, voy a hablar un poco sobre algunas que no son las más reconocidas ni las más recordadas y de las que están un poco más, pues eso, en esa esquinita, ¿no? No quiero que sea siempre cosas como antiguas, porque Mm. también hay cosas recientes que han pasado debajo del radar que sí que han sido olvidadas Sí. y que al poco tiempo de estrenarse ya la gente no se acuerda qué ha pasado y de pronto ha habido, yo creo que adaptaciones de superhéroes y de cómics en general que la gente se ha olvidado de que han existido. Ha habido un silencio en general. Tampoco quiero Siempre que con razón, seas, sí. también es verdad, tampoco quiero que sea siempre la idea reírse de estas adaptaciones, como que siempre vayan a ser una mierda de Ujú. peli o de serie, de lo que vaya a hablar aquí, sino también pues redescubrir cosas que a lo mejor injustamente pueden haber sido olvidadas. Sin embargo, hoy sí que voy a hablar de una cosa que es muy antigua, bueno, bastante antigua y que es bastante cutre. Pero bueno, porque me apetecía hoy hablar de esto, pero no siempre va a ser así. Quería hacer esa especie de aclaración previamente y pues yo creo que vamos a empezar directamente viendo un primer corte, porque esto va a ir así, vamos a ir viendo cortes de esto y vamos a ¡Uf! poner. Sí, sí, ya empezamos bien. Ya sé lo Vamos que con, es. vamos con ese primer corte de esta serie, para introducirnos en ese mundillo. Dale al play.
con nuestro pequeño asalto, dama araña. Sí me importa, y mi nombre es Mujer Araña. Que no se le olvide. Lo recordaré. Yo haré que te encarcelen, aunque sea lo último que haga, Kingpin. Temo que no, dama araña. Nadie podrá atraparme jamás, porque yo soy el maleante más astuto de todos los tiempos. Porque se ha comido 8 zanahorias de Este golpe. pillo de Kingpin me ha atacado de nuevo. Bueno, este es el primer corte de Spider-Woman. Sí, Buah, el canon ya, ¿eh? sí, o sea, quieren mostrar a mí me parece también bonito, que quieren mostrar a Kingpin como un Gordon Flong, ¿no? Y por supuesto se come 7 Sí, pero zanahorias al mismo tiempo. en lugar de comerse un chuletón, se come 8 Claro, zanahorias. pero que no es que haya sacado un Big Mac, tío, ¿no? claro que Kingpin al vegano. mismo tiempo que quieren reírse del por gordo, también está comiendo comida sana. Es como que quieren inculcar buenos valores a los niños. En plan, oye, pues si coges kilos, que sea por esto, ¿no? Me parece bonito. Creo que sea también. por comer zanahorias, no por comer que- hamburguesa, claro. No sé si habéis visto las películas antiguas de James Bond. Soy el único. Sí, algunas sí. Sí, Vale, sí. pues hay uno Sí, que es el que tiene los dientes de acero, pues me recuerda, Sí, sí. Yo pensaba que iban por ahí Sí, los un tiros poco y no que sí, se sí. estaban riendo del por gordo. Qué inocente soy, joder. Bueno, también puede ser, no sé. Es verdad que el final con él riéndose, con las manos en la panza y todo eso también va mucho en esto. Bueno, sí, esto era un enfrentamiento entre Spider-Woman y Kingpin. Y bueno, pues estaba este Kingpin tan icónico que por algún motivo en este doblaje latino, que es el único que hay en español, habla en alemán. Sí. Parece como que tiene acento alemán o algo así, ¿no? No sé muy Ahora, bien a de dónde partir es. de ahora, cada vez que Sí. voy a presentar un cómic, que no lo esperéis, voy a decir, soy el criminal más astuto de todos los tiempos. Sí, Eso sí. pasaba también en la serie de los 90 de Spider-Man, también pasaba mucho que de repente había personajes con acentos súper raros y dices tú, ¿por qué le pones este acento a Hombre, este? porque si tú dices Kraven, pues bueno, Kraven Digo, en realidad Kraven sí, técnicamente pero- tal, pero luego el Doctor Octopus también, y era como, coño, igual, claro. que el Doctor Octopus que era el Doctor Pulpo en las primeras, Uf, el primer doblaje. Sí. Igual Bueno, todo viene de aquí, igual es un homenaje a Kingpin este. puede ser. qué mala la nostalgia, macho. Qué mala Yo la tampoco, es nostalgia. verdad que no lo he comprobado con el doblaje original, que a lo mejor el doblaje original también hacía También esto. es O sea, que no me sorprendería que estigmatizase según qué culturas. Bueno, Vaya tela. serie de Jessica Drew, hecha en 1979. El personaje fue creado en 1977, ya que respondía a otra serie de animación que era la de Web Woman. Creo que le puse una imagen a Gullón. Estas cosas se hacían mucho. También con Hulka pasó algo parecido. Que alguien creaba esas Web Woman, la estáis viendo ahí, que era una serie previa que duró solamente una temporada, pero los de Marvel tuvieron miedo de que fuesen a quitarle los derechos, de que pudiesen pisarle otra propiedad que fuese más popular o lo que sea. Y crearon a Spider-Woman en el 77 y esta serie ya se creó en el 79, o sea, fue como muy, muy rápido todo para establecer al personaje de Spider-Woman y que no les quitasen los derechos, ¿no? Bueno, estéticamente es muy similar a los cómics. Jessica Drew, esta Spider-Woman, pero luego todo el trasfondo que tiene Jessica Drew de espía y demás realmente está absolutamente desaparecido. En esta serie quisieron replicar un poco la fórmula de Spider-Man, así que esta Jessica Drew de pronto es una periodista que trabaja en la revista Justicia, una revista que es eso, que para ser de los 70 funciona un poco como el personal de un medio digital de hoy en día. Tiene el mismo personal, tienen 3 personas. Está Jessica como editora, luego un fotógrafo que se llama Jeff. La esclavitud clásica, claro. Sí, o sea, es como, además me llama mucho la como atención. que diario, ¿no? Exacto. Solo que es verdad que aquí la jefa es Jessica, o sea, es una businesswoman. Jessica es la editora, luego hay un fotógrafo que se llama Jeff, que es un poco, bueno, hablaremos un poco más adelante de Jeff, que se supone que podría ser una especie de interés amoroso, pero Jessica un poco que pasa de su culo muchísimo. Y luego está... ¿Qué? Un Jimbo. Bueno, sí, la verdad es que sí, luego lo desarrollo también. Y el sobrino de Jessica, que lo tienen allí, pues el clásico becario también, que se llama Billy, que es un chaval, ¿no? Entonces es como esto, el mismo personal que un medio digital de hoy en día. Vamos a ver un poco más cómo es la realidad de esta gente, de la revista Justicia.
con una reunión que tienen. A ver si Gullón nos la pone. Jessica, ¿no crees que ya es hora que descanses? Ah, sí. Espera un momento, Jeff. Estoy a la mitad de este artículo sobre la historia de Kingpin. Bueno, como gustes. Búscanos en el vestíbulo al terminar. Vamos, Jeff. Juguemos a las cartas sin apostar. Ese es Billy. Claro. Pues si eso es Estoy esclavito captando infantil. algo con mi instinto arácnido. Alguien ha robado el rayo de invisibilidad. En otras manos ese aparato puede ser fatal. Puta coño, Debo bueno, el averiguar sentido quién arácnido lo que usó. tiene. Sí, sí, sí. No perderé tiempo. Vaya Debo tela. transformarme en Espera, la ahora, mujer mira. araña y llegar a ese centro de investigaciones. Ole, muy bien. Muy bien. Ya Eso se ha está. perdido ya, ¿eh? El sentido arácnido ese, tío, es que eso lo tienes que utilizar para la quiniela. Joder, ya te digo. Betis, sí. Zaragoza, X. Me gusta Claro, el detalle del niño sugiriendo vamos a jugar a las cartas sin apostar. O sea, Sí, es sí, como sí. todo Es que- súper turbio de repente. ¿De qué? ¿Qué? Sí, me parece como eso también, que igual que lo de las zanahorias de Kingpin, quieren promover valores positivos, ¿no? Entonces vamos a jugar las cartas sin apostar. La esclavitud Aunque es verdad, infantil, el juego no. un poco todo. Un poco de juego sí, pero sin jugarte Claro, dinero. los falsos autónomos sí, la Claro. vida sana también. Creo que la idea un poco es. O sea, creo que la idea de este chiste de las cartas sin apostar es que a Jeff le gusta pasar tiempo con Jessica y quiere pasar tiempo con ella, pero como ella tiene que trabajar, tiene que conformarse con Claro. estar con Billy, que lo que le gusta es jugar las cartas sin apostar y que creo que esto es. La idea es que es una cosa un poco infantil lo de jugar las cartas sin apostar y por eso Ujú. Jeff está descontento. No sé muy bien cuál es la lógica de este chiste en Que realidad, a pero lo mejor le está diciendo como Jeff, no te estás jugando nada. Mi prima no quiere nada contigo. claro, pues puede Perdón, ser algo mi así tía, también, mi no sé. tía. En fin, estamos viendo esta cosa de estas dinámicas de la revista Justicia. También me llama mucho la atención que son 3 personas. Y se ve al principio cómo tienen un edificio entero con la cabecera de la revista Justicia como si fuese el Daily Globe o lo que sea, y es como, hostia, realmente De hecho, Joder con el coworking, coño. ya ves. De hecho, Supermanea un poco en el sentido de que al final es Lois Lane, Superman y Jimmy Olsen también por ahí. Por ahí Sí, Sí, es verdad. pero con poderes que le dicen de lo que tiene que escribir. Sí, es verdad que Supermanea en ese sentido, sí. Sí, Están... Pero es que de verdad parece un político de ahora porque tiene un falso autónomo y un becario. Y nadie Igual. más. El resto del edificio igual es un chiquipar para el niño, que a lo mejor tienen una Puede ser. oficina y luego... Puede ser, como yo creo que han heredado el local o algo, no sé. En fin, aparte lo que estábamos viendo, ¿no? De lo que estabais comentando del el sentido arácnido de Jessica, que es eso, los poderes de Jessica aquí son un poco lo que venga bien a la historia también. Sí, También sí. es un poco Superman en ese sentido. Sí, tal cuando- cual, sí. Claro, vemos un poco que tiene un abanico de poderes de la hostia. Y este sentido arácnido que es como que directamente lo que hace es visualizar el crimen. ¿Dónde está el crimen? Allí, ¿sabes? Exacto. Y ¿Qué está pasando y dónde? Sí, Se van a llevar el rayo de invisibilidad. ¿Cuándo? Mañana a las 6. No puede ser a las 7. me viene mejor, negocia un poco con Kingpin y le dice, oye, lo de un poco gila, ¿no? Bueno, que luego también tiene esto de que es capaz de transformarse girando, como Sí, Wonder Woman, ¿no? En la como serie Wonder Woman, clásica, en la serie esta de Linda Carter, ¿no? No es más fácil que pasen por detrás de un biombo y aparezca ya vestida. No sé, pero Tiene edificio suficiente para tener biombos para pasar detrás, ¿eh? claro, al final es un poco la clave, ya le hemos dado, que es una recopilación de elementos que ya han funcionado en otras series de superhéroes. Usamos a Jessica Jones como esto, ¿no? O sea, pues estas dinámicas de Superman en la revista Justicia, que se llama aquí la revista Justicia, lo de Wonder Woman girando, ¿no? Un poco, es una superheroína, pues tiene que cambiarse igual que Wonder Woman, ¿no? También tengo que el brainstorming para darle nombre a la revista, quiero decir, al final quedarte con Justicia de todos los nombres que puedes coger. Que lo ponga el becario el nombre. Que sé, como, tío. Hombre, porque claro, si es una superheroína tiene que trabajar sí. en una empresa que refleje sus ideales, ¿no? Entonces, Yo tengo una pregunta y es ¿cuándo es el crossover con Hanna-Barbera? O sea, ¿cuándo aparecen los Picapiedra en esta serie? Ojalá. es interesante porque estaban metido la empresa de animación que lo hace tenía, o sea, había desarrollado algunas propiedades de Hanna-Barbera, sí. Claro. Anteriormente, aquí ya estaba en declive absoluto, pero bueno. En fin, eso, en estos 2 cortes hemos visto como el villano es Kingpin, que es un villano de Marvel, un villano de Spider-Man, pues clásico, ¿no? Pero no es lo habitual, no es lo más habitual en la serie. De hecho, aparecen tal cual 2 villanos de Marvel, 2 villanos que vengan de los cómics directamente, que son Kingpin y Dormammu, que si nos puede poner Gullón la foto de Dormammu, ese es Dormammu, se supone.
¿vale? Madre Y de Dios. parece un pimiento lo que tengo en la nevera. Sí, Está o sea, así arrugado. claro, esta es la cosa, que Guau. por lo menos con Kimping y Dormammu, Dormammu por lo menos es un demonio que, o sea, no se parece mucho físicamente, en el diseño no se parece demasiado, pero por lo menos hay un elemento para decir que se parecen en algo, ¿no? Pero yo tengo una duda. Claro. O sea, ¿cómo te vas? ¿De Kimpi a A Dormammu? Dormammu. Sí, No, sí, no, me consigo. bueno, pues ya verás el resto O de... sea, que hay en medio un perro que hace así. ya veremos el resto de los villanos, pero vamos a hablar un poco de eso, de estos dos de Marvel, que son los únicos que son identificables de verdad. Porque luego hay otros que tienen nombres de Marvel, pero luego en lo que es, ya está, o sea, tienen el nombre de algo de alguna propiedad de Marvel, pero realmente luego no tienen nada. Lo que ocurrió aquí es que la empresa esta es de Patty Freleng, se llaman, que hicieron los que hablaba que habían desarrollado algunas propiedades de Hanna-Barbera, habían hecho algunas cosillas, sobre todo triunfaron con la Pantera Rosa, esta empresa de animación, y en esta época ya tenían eso, pues serios problemas económicos, y de hecho estaba al borde de la desaparición. Fue precisamente después comprada por Marvel, ya en los 80 fue comprada por Marvel. Y aquí estaban en el 79, estaban ya, pues eso, de capa caída. Y eso, la Pantera Rosa se les estaban encargando ya otros estudios y estos estaban ya al borde de la desaparición y eso, Marvel la compraría poco después. Entonces, lo que sucedía en el 79 es que, pues eso, no estaban muy bollantes y tenían que recurrir, aparte de estos villanos de Marvel que ya he dicho que tal cual solo son dos, villanos que sean identificables 100% y que tú digas es Kingpin, que es el que verdaderamente sí que se parece, y luego este Dormammu, que bueno, más o menos pues tiene una raíz común, tiene elementos en la historia suficientes para decir, vale, este es Dormammu, pero luego había otros dos filones de villanos que no me acuerdo cuántos capítulos eran, me parece que eran 16 capítulos, en los 16 capítulos que tuvo la serie, la mayor parte eran de estos dos grupos. Uno de los grupos, vamos a ver primero el fragmento y ahora hablamos. Sí. ¿Pone Drácula? Sí. No deja de dar. Estuve desmayada más de una hora. Debo detener a esos temibles monstruos y salvar a Billy y Jeff. Ahora usaré mis instintos arácnidos para localizarlos. Ah, claro. Por todas las mutaciones. ¿Qué me está pasando? Oh, Dios. Esos extraños rayos me han convertido en parte vampiro y parte mujer lobo. Mira, ¿dónde queda, coño? Lo mejor de cada casa. Una fuerza maligna se apodera de mí. Sí, una fuerza maligna se apodera de ella. Hombre, varias. Sigamos. Es que es importante, ¿vale? Porque me preocupo Sí, por ti. ¿Te la has visto entera? Sí, me la he visto entera. Hostia, tío, es que no sé si. Es que no sé, ya no sé qué pensar. No sé si he perdido la humanidad, la he recuperado. La gente viendo Stranger Things y para mí viendo esto. Literalmente no he visto Stranger Things y he visto esto. Es como ver Inside, ¿no? Te estás riendo un montón, pero no sabes si decir, Pero no. oye, teléfono del suicidio, que Exacto. me lo recojas. Tiene eso aquel. Lo que hablaba, me encanta también cómo, aparte de los comentarios típicos de esta clase de series de superhéroes, ¿no? Por todas las mutaciones y tal y cual. Sí, por todas las mutaciones, sí. Me encanta que identifique muy fácilmente en plan, vale, esto estoy transformándome en parte vampiro, parte mujer lobo. Claramente, esto es lo que está sucediendo. Lo estoy notando. Sí, noto que justamente esto es lo que me estoy transformando. O sea, noto que las características son específicamente... 40% de uno, 60% de otro. Exacto. Y la araña se ha ido ya. Uf, la verdad es que la araña queda muy lejos, claro. Lo que pasaba, pues, a ver, aquí no se ven a los villanos, que es lo que estaba hablando, pero es que me gusta mucho este fragmento que se está transformando. Pero sabemos que está hablando de Drácula, estaba ahí en la tumba de Drácula en el que se enfrentó previamente y quedó inconsciente y un rayo la transformó en esto. Bueno, había eso, muchos villanos de este tipo, monstruos clásicos. Era el primer filón de villanos que utilizaban vampiros, hombres lobo, momias, hay un capítulo de momias. Yo solo digo que si os dormís en una discoteca y os echan una bola de vida, os puede pasar esto. Sí. Mitad vampiro, mitad hombre lobo, parte mujer araña. Es que realmente es una serie que no para de tener mensajes educativos. Es decir, lo de las cartas, lo de esto, es lo mismo todo. No te duermas en una tumba de Drácula. Por lo que sea, si te acercas, no te duermas. Que no te dispare con un rayo. Pues eso, 16 capítulos tuvo la serie
antes de su cancelación, de su obvia cancelación. No me Y- jodas, claro. No te jodes. Y la mayor parte de amenazas eran de este tipo, eran monstruos. Eran monstruos o seres mitológicos de algún tipo, cosas así. Sin derecho de pues- autor, ¿no? Sí, en parte, y sobre todo que Mm. reutilizaban, ya digo que el estudio de animación estaba de capa caída, reutilizaban animaciones de villanos que venían Claro. de otras series que tenían, que habían hecho a lo mejor un vampiro en otra serie y lo ponían aquí. Sí, eso Y, es una práctica habitual de esa época, sí, sí. Claro, entonces, pues eso, no tenían pasta para hacer cosas nuevas, entonces reutilizaban villanos de otras series que habían tenido previamente y las metían a enfrentárselos a Spider-Woman. A ver, yo quiero decir una cosa y voy a romper una lanza a favor de este estudio, y es que ya lo hizo mejor que Evangelion. Porque Evangelion, cuando se quedó sin dinero, puso un plano fijo del niño llorando en una silla y Bueno, las Y 15 comparaciones. Las comparaciones. no es A lo por, mejor. no es Eso, por faltar, no es por faltar, pero ahí están los hechos, ¿no? Pero Drácula era un enemigo bastante común en Marvel en esa época y en las series de animación, porque en Spider-Man, en la de Spider-Man de los 60 o así también salió. Bueno, Joder, y esta es la Estrella de Fuego, quiero decir, la que tengo el- a la mano. Es lo que hablamos Claro. el otro día, ¿no? Hablando de Moon Knight. Sí, claro. Es que era la época sobrenatural de Marvel, entonces también estaban explorando mucho eso de los hombres lobos, Frankenstein, Drácula, todo ese tipo de personajes. Bueno, pero eso, aparte de estos villanos, monstruos clásicos que estaba hablando, hay otro segundo filón que vamos a explorar ahora que me parece todavía más divertido. Vamos a ver el siguiente fragmento y vamos a ver si adivináis qué franquicia estaba de moda en esta época. A ver si lo adivináis por este fragmento que vamos a ver ahora. ¿Qué le hace Eh. pensar que permitiré que ustedes destruyan la Tierra? Todos ustedes, habitantes en el universo de luz, nunca sabrán cuándo serán atacados. Esto es oro, tío. No, esto es cobre. Temo que tu reloj está adelantado, Gravitón. Gravitón. ¿Pero qué hace? Para ser principiante no está mal. Hasta el momento he jugado contigo. Obi-Wan. Ah, no, perdón. Pero que solo da, no pide. Ah, Spider-Woman quedándose una espada láser de la nada, me parece increíble. Sí. Te juro Claro. que me lo esta tarde en el trabajo. Te lo prometo, o sea, lo necesito. Este es Gravitón. Pues sí, hay un villano en Marvel que se llama Gravitón, pero obviamente no tiene nada que ver con esto, claro. Nada que ver. Obviamente, pues trataban de sacar tajada del éxito de Star Wars con poca sutileza. No me digas. Lo que habláis, del rayo que se saca de pronto, de la espada láser que se saca de pronto Spider-Woman, que hasta ahora Spider-Woman había tenido pues su aguijón de araña y tal, que disparaba pues una especie de rayo, ¿no? Era lo que se veía en la serie. Pero de pronto aquí dice, no, se puede transformar también en espada láser, o sea, es eso. Los poderes un poco evolucionan según la trama lo necesita, ¿no? Entonces eso. Vamos a ver otra referencia a otros personajes de Star Wars, que también me encanta esto. Hostia. El siguiente corte. Un extraño ha descendido del cielo sobre nosotros. Vaya tela. Solo intentábamos conquistar el reino de la ciudad tranquila. Perdónanos. Estas criaturas peludas piensan que soy una especie de superhombre. Ya sé cómo tomar ventaja de esta situación. De pie. Soy el Dr. T, viajero del tiempo. Si son ciudades las que desean conquistar, entonces regresen conmigo al siglo XX. Allí podremos conquistar al mundo entero. Poche acepta. Lo seguiremos a conquistar el mundo. Quería dejarlo hasta ese fragmento porque se llama Pucci, o sea, dice Pucci acepta. Sí, Pucci acepta, sí. Al final se fue a su planeta. Al final se fue a su planeta literal, claro. Pues sí, Pucci es esta versión de... ¿De qué va esta serie? O sea, ¿cómo llegan a esto? Quiero decir... O sea, hace 2 minutos yo estaba diciendo Kingpin, Dormammu, ¿no? Claro. No. Kingpin, Dormammu, Gravitón, el Dr. T, Pucci.
el Dr. P aliado con la raza de Pucci, con estos Wookiees. Claro. Además, una cosa es copiar a Chewbacca, ¿no? Pero otra cosa es que también les copian hasta la, ¿sabes? Esta que tiene con, ¿cómo se llama esto? Las cartucheras estas que tienen aquí, ¿no? Es como Sí, todo. sí, Quiero decir, es que es tal cual. Sí, podrías sí, haber sí. hecho un ser peludo random, pero quieres que se parezca realmente. O sea, tú estás Pero haciendo ya a todo, propósito. todo. O sea, que no. Sí, Bueno. sí, las tramas de viajes en el tiempo, la verdad es que en la última parte se vuelven bastante habituales. Incluso O sea, Spider-Woman que tiene 16 capítulos, ¿cómo que se vuelven habituales? Sí, no sé. Bueno, a lo mejor hay 2 capítulos en los que pasa Coño, algo así, pero- pero... Claro, pero 116, claro, les ha dado tiempo a todo, claro. Pero sí, la ciencia ficción, que es eso, pues se notaba que Star Wars estaba de moda y de pronto, pues, tramas ¿qué pasa? espaciales. Y luego Jessica Drew, que luego volvía, después de todo ese capítulo, volvía al periódico y escribía, ¡buah! No, vais a flipar. lo que me Sí, ha sí, pasado". ha habido una invasión extraterrestre. Había también una ambientada a los Juegos Olímpicos y cómo los rusos amañaban. Es que hay muchas cosas, no puedo poner todo, ¿no? Pero, Madre mía. pero hay un poco. O sea, es que si de 16 capítulos 2 son de viajes en el tiempo, es un 20% de la serie, ¿eh? O sea, yo no. Son de Y sabemos, estadística. y sabemos que Drácula está en otro, pues es que, a ver, es que... Claro, y aún así han tenido Sí, tiempo no. de hacer un capítulo anticomunista. Es que. Sí, sí, capítulo anticomunista, capítulo Kingpin en ciencia ficción. Y la mayoría son monstruos de Drácula y todo esto, así que sí, Guau, es un poco madre eso. mía. Vaya tela, Dios. Todo lo que queda son esto, son monstruos clásicos, ¿no? Bueno, sí, no sé, un poco ya hemos visto que eso. Recuerdo en un capítulo también de que volvían atrás en el tiempo y descubrían Jeff y Billy, descubrían la identidad de Spider-Woman, pero después, gracias a movidas del tiempo, volvían a su ignorancia habitual. Que esto es otra cosa de la que vamos a hablar. Vale. Pues vamos a ver un pequeño fragmentito antes de despedirnos, a ver un fragmento en el que comprobamos. Sí, bueno, sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Debo transformarme en la Mujer Araña. Aquí hay una de sus naves. Oye, apuesto que yo puedo conducir una de ellas. Qué bien, Jeff, hazlo. Regresaré pronto, olvidé mi bolso. Que es un fragmento en el que vemos cómo Spider-Woman está usando los roles de género a su favor para ejercer su actividad superheroica. En ese sentido me parece bastante gracioso como le dice condescendientemente, qué bien, Jeff, qué bien que sepas pilotar esta cosa. Venga, vete a pilotarlo que yo voy a por mi bolso. Y en realidad va a Sí, transformarse. cariño, te estoy mirando. ¿Por qué va vestido así también? Sí, esto es que, claro, en este capítulo viajan hacia el mundo de las Amazonas. ¿Vale? Bueno, claro. Y entonces es un poco Spider-Woman contra Themyscira, totalmente. Y en general, sí. Entonces aquí se había camuflado para estar entre las Amazonas. Y bueno, básicamente esto es... ¿Cómo pudo acabar esta serie? No entiendo. Tío, ¿qué estaba haciendo con mi vida? He tirado 30 años de mi vida a la basura. No he visto esto nunca. Es eso, quería puntualizar con este fragmento que me gusta mucho cómo maneja las cosas en el sentido de, pues eso, de cómo aprovecha los roles de género a su favor para, además es la editora de la revista. En ese sentido, es una serie bastante revolucionaria, quiero decir, hace sus reivindicaciones que yo creo que para la época está bastante interesante. Y eso que, por ejemplo, es la directora de la revista, en lo que hablaba que ha llegado más lejos que Peter Parker o Clark Kent, que son al final unos pringados que están ahí trabajando para otros, ¿no? En fin, está en Disney Plus, eso, 16 capítulos, así que sí. Pues mira, si tenéis aguanta al respecto. Sí. O sea, que no hay que descargárselo de la Deep Web ni nada. No, que va, si las series más pochas de Marvel están en Disney Plus, todas las animaciones estas chunguísimas están ahí. Si yo de la serie está de Spider-Man de los memes también está. Creo que sí. Creo que sí, no lo sé. O sea, hay unas cuantas, no sé exactamente cuáles están al Yo final. quería ver la de Estela Plateada, que me llama la atención. Ya, a mí también, sí, la tengo ahí pendiente, sí. Si tenéis aguante y lo enfocáis en su lado divertido, puede estar bastante guay. ¿Los capítulos son cortos? Son voy a pasar media hora, de... Sí, serán 20 y pico minutillos, media hora, puede ser. Sí. Voy a pasar de ver la primera temporada de Los Sopranos a ver la primera temporada de la Dama Araña. O sea, esto es... ¿Qué hacemos a continuación con el concurso? Porque estamos apurados de tiempo. Yo haría una pausita, sí. ¿Qué hacemos? Porque tenemos 5 minutos.
Si queréis, lo dejamos para el próximo. Empezamos, si guardamos queréis, para el con el próximo. concurso, ¿vale? Empezamos Para que el haya próximo concurso. resentimiento. Nada más empezar. Vale. Vale, ya lo iremos hablando, pero sí, Vale. vale, empezamos el siguiente con el concurso. Claro. ¿Qué hacemos? Nada, Gullón, si puedes preparar nuestra salida. Joder, es que ha quedado un programa muy de lunes, o sea, pero porque Óscar, o sea, el programa estaba siendo bueno, siendo honestos, ¿no? Sí, pero este momento ha sido... Claro, y hemos traído Sí. muchas cosas chulas y tal, pero eso es como para el resto de la semana. Pero para aliviarte la presión inmediata, la del lunes. Ya ves, Sí. Buah. Para animar un poco este inicio de semana, sí, yo creo que eso. Ya te digo, mejor matinal que puedes encontrarte actualmente. Con su poquito de Mujer Araña, sus comentarios de cómics, yo creo que está bastante bien. Joder, de Ferreras. Sí, está preocupado por eso Ferreras hoy. Sí, no creo que le hayamos hecho más daño que otras cosas. Entonces, creo que con esto levantamos. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Creo que vamos a estar en Apple Podcast también. En fin, hasta la próxima. Que vaya bien, sed felices. Venga. Adiós. Nos Adiós, vemos. Por favor, Bueno. tenéis que verlo. Es oro.